Hazle estas preguntas a quien te acuse de que estás en supuesto pecado de fornicación por no haber firmado un acta civil de matrimonio ante el Estado para unirte a tu cónyuge, diciéndote el tal que en Romanos 13:1 Dios ordena no violar las leyes ante las autoridades terrenales. A los que te acusen de fornicario por eso, hazles estas preguntas. Si en la mayoría de los países, y en breve ya serán todos, las leyes de los estados para el matrimonio civil dicen y te hacen firmar de aceptación que el matrimonio es la unión de dos personas, del género que sea, no importa si son dos hombres o dos mujeres, eso es matrimonio. Y tú firmas de aceptación, porque dices que tú te sujetas a lo que digan las autoridades terrenales, siguiendo Romanos 13, y firmas eso en tu matrimonio civil, ¿me estás diciendo entonces que para ti Romanos 13:1 significa que debes de apoyar y sujetarte y firmar todas las leyes del Estado que se pronuncian abiertamente contra los mandamientos de Dios, volviéndote entonces así tú un profano y un pagano que aplaude y está de acuerdo con las leyes del mundo que van contra Dios? Y pregunta número 2. Si sabes muy bien que al firmar esa acta de matrimonio civil, estás firmando una ley en donde tú aceptas que el Estado te obliga a que tú te sujetes a su ley, en donde el hombre y la mujer son exactamente iguales, que tienen las mismas obligaciones exactamente, sabiendo tú que Dios dijo claramente que el hombre y la mujer, aunque sean iguales delante de Dios para Él, tienen ministerios, funciones y obligaciones diferentes ordenadas en su santa palabra, y que es obligación para la mujer desde el castigo que impuso a Adán y Eva, el sujetarse a su marido, y a su marido le ordenó ser cabeza y autoridad de su casa. Y tú te sujetas a esa ley de hombres, desechando tú con esto al momento de firmar la grande, preciosa y perfecta ley de Dios que te decía todo lo contrario, y aceptando tú una nueva ley de hombres, y ufanándote de que ahora obedeces a los hombres antes que a Dios, enorgulleciéndote de que ahora obedeces a las autoridades que te están diciendo que lo que Dios dijo es una aberración, y lo que ellos dicen es lo santo y lo bueno. Y me llamas a mí pecador porque yo no tengo el papel firmado que tú sí firmaste para oponerte abiertamente a Dios. Vamos a continuar con la serie de temas acerca de todo sobre el matrimonio verdaderamente bíblico. Les recomiendo, mis hermanos, que pongan pausa al video para que vean en pantalla los temas que vamos a estar viendo. Recuerden que también vamos a ver todo sobre divorcio, separación, recasamiento, fornicación, etc. Y vamos a continuar con el tema número 4 de hoy, que es ¿qué es el matrimonio civil? ¿Es bíblico realmente? ¿Está prohibido? ¿Se puede hacer? ¿Será verdad que quien no lo tenga está en fornicación, como dicen algunos acusadores? Bueno, pues todo eso lo vamos a contestar bíblicamente hoy. Miren el video hasta el final, porque si al principio les parece interesante, al final voy a hablar algo sobre el pago de impuestos, que va a exhibir a muchos acusadores que andan hablando de este tema sobre la firma civil. Y si te preguntas qué tiene que ver el pago de impuestos con esto, bueno, por eso mira el video hasta el final. Y antes de empezar, yo quiero otra vez enfatizar, muy puntualmente, otra vez, para quitar tropiezos y evitar contiendas inútiles, quiero enfatizar que casarse por lo civil, por el Estado, no es ningún pecado, pero tampoco es obligatorio por parte de Dios, ni es un mandamiento de Dios que Él haya dado en la Biblia. Pero repito, yo no estoy diciendo que sea pecado hacerlo, ni que esté prohibido hacerlo, ni que yo lo estoy prohibiendo, como algunos mentirosos afirman. No es pecado y no está prohibido siempre y cuando el acta o convenio que estés firmando ante el Estado no contenga cláusulas de una moral torcida que vaya contra los mandamientos de Dios, y a lo cual tú estarías firmándole diciendo acepto y estoy de acuerdo con esa moral torcida. Si no es el caso que en tu país tenga cláusulas en los convenios de matrimonio que se opongan a Dios, entonces con toda tranquilidad cualquier persona podría casarse por lo civil y estaría muy bien. Y también enfatizo muy claramente que yo en lo personal recomiendo a los cristianos que tengan la posibilidad de hacerlo, que lo hagan, siempre y cuando puedan y que no les cause problemas y que no se oponga a Dios en sus cláusulas. Porque aunque no es un mandamiento de Dios, tampoco hay una prohibición de Dios que impida hacerlo. Por lo tanto, no debe de ser ningún mandamiento de hombres el ordenar hacerlo a fuerza, pero tampoco debe de ser una prohibición de hombres el decir que no deben de hacerlo de ninguna manera. Tampoco debe de ser, ni una ni la otra. En lo personal, yo recomiendo que se casen por lo civil si es que pueden, pero estoy en contra de que lo quieran hacer como un mandamiento de Dios, cuando realmente solo es una orden de hombres nada más, y que a veces por esa orden de hombres quieren impedir y negar el bautismo o la cena del Señor. Y bueno, pues una vez aclarado todo esto previo, pasemos a explicar qué es realmente un matrimonio civil ante el Estado, para que podamos comprender el por qué no hay violación a ninguna ley cuando alguien no se casa por lo civil. Veamos.
El matrimonio civil es cuando dos personas se unen como esposos, teniendo por testigo al Estado mediante una firma, por medio del cual se van a comprometer de manera legal, aunque no moral, y esto es importante aclararlo porque muchos firman legalmente algo que después no cumplen. Firman, pero llegan a su casa después y ahí ya no cumplen. Entonces, se comprometen de manera legal a cumplir ciertas obligaciones y donde también se dan por entendidos y enterados de ciertos derechos. Derechos y obligaciones, entonces. Ahora, ¿por qué dije unión entre dos personas y no dije entre hombre y mujer? Bueno, ese es uno de los puntos que van a tener que responder las personas que están muchas veces en contienda y que a fuerza dicen que se debe de seguir esas leyes del Estado, apelando a Romanos 13:1, porque aquí viene la violación número 1 a los mandamientos de Dios cuando se firman muchas veces esas actas de matrimonio civil, ya que en muchos países, y en breve serán ya después todos, la definición de matrimonio civil ya no es la unión entre un hombre y una mujer, sino la unión entre dos personas, del género que sea. El entendido entiende qué significa esto. Dos personas, pueden ser dos hombres o dos mujeres, y eso es legal, es una ley. ¿Qué dirán ahora entonces aquellos que dicen que se debe uno de atener a fuerza a las autoridades en cuestión del matrimonio civil? Porque la ley es la ley. Y la ley está diciendo que se pueden unir dos personas sin importar su género y que eso es un matrimonio, así lo definen. Entonces, lo que dice la ley en cuanto a matrimonio civil, ¿es la ley de Dios o solo ley de hombres? Y ese es uno de los tantos argumentos que deben de analizar los que tanto defienden esta firma civil. Y que al aceptar con su firma, ellos están diciendo, sí, yo acepto que eso que dice el Estado es la correcta definición de matrimonio, yo lo firmo. Y yo lo acepto no importando que Dios diga otra cosa. Yo firmo de aceptación. ¿Ya dan cuenta? Ahora bien, entre las violaciones graves y arteras contra los mandamientos y la palabra de Dios, esta que acabamos de ver es apenas la número 1. Pero hay además también otras leyes que están incluidas en la firma de ese convenio y que se oponen también a los mandamientos de Dios. Entre ellas están, por ejemplo, número 2, que el matrimonio civil obliga a ambas personas a trabajar para la manutención de los hijos. Y eso es una ley, es una obligación. No dicen esas leyes si alguno quiere y desea, no, sino que es una obligación. Pero resulta que Dios dice que es al varón al que le dio la responsabilidad y el mandato de mantener a su esposa y a la familia, y que la mujer debería estar sujeta. Vean, por cierto, los videos que en este momento aparecen en pantalla sobre la sujeción de la mujer y luego también de las pastoras para que entiendan bien este tema. Eso es una orden de Dios. Teológicamente así es y espiritualmente se tiene que obedecer y aceptar eso porque Dios es el que lo ordena. Tanto desde Adán y Eva como hasta el Nuevo Testamento es una orden de Dios. Y resulta que la ley civil para un matrimonio dice que es una orden del Estado, que es obligación de ambos y que ambos deben de trabajar para la manutención. En el caso de lo espiritual es una orden para el varón como obligación, pero no hay prohibición de Dios para la mujer. Si la mujer desea trabajar y el varón se lo permite por ser él la cabeza, entonces no se viola ninguna ley de Dios de parte de la mujer que trabaja, porque el varón tiene autoridad sobre ella y le puede permitir que le apoye o que le ayude en el trabajo. Pero es algo voluntario en la mujer y permitido por el varón. Y además en Proverbios dice que la mujer virtuosa no come el pan de balde, sino que apoya en lo que puede a su marido en el sentido económico. O sea que si no trabaja, está permitido por Dios porque el mandamiento fue para el varón. Y si sí trabaja, está permitido por Dios porque en Proverbios dice que es una virtud extra, que ella sea trabajadora y que apoye, si quiere, en la manutención del hogar. Y tampoco viola una orden de Dios. Sin embargo, en la ley civil, que los contenciosos dicen que son a fuerza que hay que obedecer, ahí por ley es a fuerza y obligación de ambos el trabajar para la manutención. Si hubiera alguna mujer a quien el marido la mantiene porque solamente él trabaja y que ella no se dedica a las labores del hogar porque tiene una persona que le ayuda con esas labores en casa y tampoco trabaja para la manutención, ese matrimonio y específicamente ahí la mujer está violando la ley. Pero presumen santidad solamente porque ya tienen un papelito firmado, aunque no obedezcan lo que dice ese papelito que firmaron y estén violando la ley. ¿Cuál ley? La que firmaron cuando se casaron por lo civil. Y dicen que son muy obedientes a las leyes del Estado. Porque esa ley dice que es obligación de ambos trabajar para la manutención como una obligación. Hay de aquella persona entonces que ande en contiendas y que a fuerza quiere defender como mandamiento de Dios el matrimonio civil firmado y que no esté cooperando para la manutención de los hijos en la casa. Porque entonces, muchos se ufanan y se jactan de repetir solo con la boca,
pero las leyes terrenales hay que obedecerlas y sujetarse, dicen Romanos 13:1. Pero solo lo dicen con la boca, porque a la mera hora no las están obedeciendo, porque no están trabajando para la manutención de la casa, ambos. Y no estoy diciendo que yo quiero que trabajen o que no trabajen, nada de eso. Solo estoy señalando cómo violan la ley que firmaron, donde dijeron que lo harían. Y que al mismo tiempo se sienten santos y juzgan a todo mundo que no tenga esa firma de esa ley que ellos sí firmaron, pero que desobedecen. Están violando la firma legal en la que se comprometieron a trabajar ambos. Y quien diga de entre los juzgadores y acusadores que él sí está cumpliendo bien esa ley de hombres, y que por lo tanto no podemos imputarle ningún pecado de desobedecer las leyes terrenales, bueno, ok, pero entonces está violando y desobedeciendo la ley de Dios, porque esa ley de hombres que sí obedece, dice que aceptan que ambos son cabeza de hogar, y la ley de Dios dice que el varón es la cabeza del hogar. O sea que ni por dónde puedan escapar de estar violando la ley, o la ley de los hombres o la ley de Dios, en su afán de ser acusadores y juzgadores. Pero sin embargo, otra vez quiero aclarar muy enfáticamente, a pesar de todo esto que estoy explicando, quiero aclarar que yo no estoy diciendo que yo estoy en contra del matrimonio civil. Solo te estoy explicando qué es realmente, qué trae dentro, qué obligaciones te acarrea, y que muchos ni cumplen esas obligaciones, ni otorgan tampoco esos derechos a sus cónyuges, y según ellos firmaron para obedecer la ley. Entonces, el matrimonio civil en la actualidad es la unión de dos personas, y según las leyes del género que sea, hombre y mujer, o dos hombres y dos mujeres, y eso lo dice la ley, no lo digo yo. Yo tengo mis propias convicciones conforme a lo que Dios me dice en la Biblia que es un matrimonio, y ya lo he venido explicando en los videos previos, pero los que a fuerza dicen que el matrimonio civil es una ley y que a fuerza se obedece, bueno, pues aténganse a eso. Entonces, legalmente, por leyes de hombres, es la unión de dos personas, del género que sean, y que quieren como testigo de su unión al Estado. Eso es. Bueno, entonces, firman ante el Estado, y ahora el Estado es el que va a ser testigo y regulador de esa relación. O mejor dicho, de esa asociación o sociedad. Y es que realmente es una asociación civil ante el Estado, o una sociedad literalmente hablando, porque se están asociando dos personas. ¿Por qué medio? Por el registro civil. Entonces, en términos técnicos, es una asociación civil de personas en donde incluso se establece por qué formato o régimen se van a relacionar o a regir, incluso económicamente en las finanzas también. Y por ello hay un régimen de matrimonio por bienes separados y otro que se llama por sociedad conyugal. En otros lados le llaman bienes mancomunados, pero el término es una sociedad conyugal. Fíjense, sociedad, es una sociedad, en donde se establecen términos y condiciones en cuanto a lo financiero. Cómo se van a repartir, cómo van a hacer si un día se separan, de a cómo les toca, de a 50%, o cómo van a repartir los bienes, o a quién le pertenece lo que trabajen ambos. Y es aquí donde entra el siguiente punto, en donde en algunos casos podrían también estarse violando los mandamientos de Dios mediante la firma de esos convenios. En algunos casos. Número 3. Todos sabemos que esos convenios civiles de matrimonio están regidos básicamente y de manera general por dos regímenes distintos de asociación conyugal. El primero de ellos es la asociación conyugal por bienes separados y el otro es la asociación conyugal por bienes mancomunados o sociedad conyugal. Y aquí sería una buena ocasión para hacer otra pregunta a aquellos juzgadores y acusadores que defienden tanto la firma civil, a los cuales podríamos preguntarles: ¿y tú por cuál de esos dos regímenes de asociación conyugal estás desobedeciendo y violando las leyes de Dios? Porque ambos regímenes conyugales violan los mandamientos de Dios, ya que uno de ellos te obliga a aceptar como una ley a la que tú te sujetas con tu firma, que los bienes que adquieran serán de ambos, pero solamente los que adquirieron a partir del momento en que se casaron. Y el otro régimen te obliga a aceptar como ley de hombres que todos los bienes nunca serán de ambos, sino que serán siempre bienes separados, como si fueran dos completos extraños. Y resulta que Dios en sus santos mandamientos dijo que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ya no serán más dos separados, sino uno, una sola carne y no dos. Así que ¿por cuál de esos dos regímenes estás violando y desobedeciendo los mandamientos de Dios, aceptando una ley de hombres y firmando tú que estás de acuerdo en que siguen siendo dos separados y no uno? Y por cierto, una curiosidad, que esas cláusulas de esos convenios matrimoniales se establecen precisamente para el momento en que llegasen a divorciarse.
Así que desde que están firmando ese papel, ya están considerando que un día quizás se vayan a divorciar, porque de lo contrario no tendrían que haber cláusulas que establezcan de quién va a hacer cada cosa. Por todos lados violan los mandamientos de Dios. La única excepción en que no violarían esos mandamientos de Dios sería cuando algunas parejas hacen contratos prematrimoniales o prenupciales, o como se llaman aquí en México, capitulaciones. Pero muy poca gente lo hace, y los que lo hacen normalmente no son cristianos. Pero un hombre de Dios, ¿cómo es que estaría pensando al momento de casarse en que probablemente se va a divorciar? ¿Y cómo es que un varón de Dios, que se diga ser cristiano e hijo de Dios, estaría pensando que cuando tenga una esposa va a separar sus cosas y sus bienes para decirle, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío? ¿Y por qué se ufanan entonces de que tienen un papelito firmado para obedecer las leyes, si solo obedecen leyes de hombres y desobedecen las leyes de Dios? Y eso cuando obedecen las leyes de los hombres, porque firman y luego no cumplen. O firman para después pensar en divorciarse. Y entonces, ¿por qué se jactan y por qué andan juzgando a todo mundo y condenando a todo mundo, sintiéndose santos porque tienen un papel firmado que en realidad les está haciendo violar todos los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Espiritualmente hablando, un varón de Dios, supongamos Isaac en este caso. Isaac era rico porque su padre Abraham le dejó riquezas. Entonces Isaac, teniendo todas esas posesiones, un día se casa con Rebeca. E imaginen que ese varón de Dios, al tomar esa mujer, no considerara que todo lo suyo ahora era de ella y que ella ahora es su familia y son uno ante Dios. Y que dijera, no, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Vamos a hacer separación de bienes. Vamos a contar lo que tiene cada quien y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Imagínense un varón de Dios haciendo eso. Pero sin embargo, en el régimen de separación de bienes, ya está el cristiano diciendo ante la ley y firmando, lo mío es mío y lo de ella, y ella ya sabe que se haga bolas. Lo de ella es de ella. Y por cierto, ¿para cuándo es eso? Pues para cuando nos lleguemos a divorciar. Contamos cada quien lo que es suyo. Todo eso es un matrimonio civil. Y hay que apuntarlo porque son leyes. Porque los contenciosos que dicen que son leyes y que Romanos 13:1 dice que hay que atenerse a las leyes, bueno, tienen que acatarlo. Pero resulta que firman y ya, lo primero que hacen en su casa es a violar todas esas leyes. Viven en pecado todos esos que están señalando a otros que no se casaron por firma civil. Todos esos que señalan están en pecado en estos momentos, muchos de ellos. Porque en primer lugar, a veces ni son ambos los que trabajan y aportan para la casa, y eso que firmaron que lo harían. Violan las leyes terrenales que firmaron. O en lo demás, violan las leyes de Dios, aceptando que lo harían y luego no sujetándose a Romanos 13 que tanto profesaban respecto a las leyes terrenales. Y además también oponiéndose con firma a lo dicho por Dios y pecando contra Él, cuando con una firma dicen que están muy de acuerdo en que la definición de matrimonio correcta es como dice ahí, lo que diga la ley de hombres y no como lo diga la ley de Dios. Y entonces aceptan con firma que el matrimonio es la unión de dos personas, no importando el género que sea. Según esa firma civil y esa ley civil, están diciendo amén a todo eso. O también vuelven a violar los mandamientos de Dios cuando aceptan con firma que el marido no es la cabeza del hogar, sino que ambos lo serán. Y además también violan los preceptos de Dios cuando aceptan con firma que no son más una sola carne, sino que cada quien lo suyo, porque ellos asentaron eso en un papel y dijeron, lo mío es mío, declaro que lo que yo tenía antes no es de mi esposa, legalmente lo afirmo y que ni lo va a hacer. ¿Sí? Y ahí queda la constancia. No que muy obedientes a las leyes de Dios, y también no que muy obedientes a las leyes del Estado, y así andan tachando de pecadores a medio mundo. Y alguien podría decir aquí, ¿no te estarás contradiciendo, pastor? Porque al principio dijiste que tú incluso recomiendas que quien pueda y quiera se case por lo civil, aunque no sea obligatorio. Y después muestras argumentos que dejarían en pecado a quien se case por lo civil. No, no es contradicción, porque, miren mis hermanos, sí, efectivamente lo recomendamos, pero en primer lugar, esos pecados que se pudieran estar cometiendo por no atender a todos los puntos del contrato civil, esos pecados se pueden evitar si es que se hacen ciertas cosas que ahorita vamos a ver. Yo simplemente quería evidenciar a los que de todo juzgan a los demás y que ellos ni siquiera se están dando cuenta de lo que están incumpliendo ante las leyes con ese contrato. Y en segundo lugar, no es contradictorio porque dije claramente que lo recomiendo para ciertas circunstancias donde es necesario y recomendable. Quien lo haga bien podría estar cumpliendo con los mandamientos de Dios, no obstante haber firmado un contrato civil. ¿Y qué tendría que hacer entonces alguien que se quiera casar por lo civil y que pueda hacerlo? Bueno, pues es tan sencillo como agregarle al convenio civil de matrimonio lo que se conocen como capitulaciones.
Quizás tengan diferentes nombres en los diferentes países, pero en términos generales y sencillos, las capitulaciones son unas especies de cláusulas especiales, mejor conocidas como estipulaciones, en donde los contrayentes pueden aclarar puntos específicos y particulares que ellos hayan llegado en común acuerdo respecto de sus bienes y a la manera de administrarlos. Y de esta manera se puede estipular que, aunque sea régimen de sociedad conyugal, la pertenencia y el dominio de los bienes va a ser mutuo y compartido en todos los aspectos. Y ya no solamente de los bienes que adquieran a partir del casamiento, sino que también los bienes que previamente habían tenido al momento de firmar. Y entonces pasarán a formar parte de la sociedad conyugal todo ello, todo. Y se anexa todo tipo de estipulaciones específicas y técnicas en donde se deja de manifiesto ante la ley que todo es de ambos, tanto pasado como presente y como futuro. Y ya con esas capitulaciones se puede moldear un régimen de sociedad matrimonial más acorde a lo que Dios ordenó cuando instituyó el matrimonio de una sola carne. En algunos países les llaman contratos prenupciales. Y nótese que en ese caso todo eso se hace ante notario público y muchas veces también haciendo uso de abogados para que esté bien hecho. Y por lo tanto cuesta dinero. De ahí que entonces surge otro tropiezo para muchos que no tienen dinero y que son pobres. Y también otro problema para los que quieren hacer de esto una obligación como si fueran mandamientos de Dios. Porque ¿acaso ellos van a darles el dinero a esos pobres para que hagan su contrato prenupcial de acuerdo a lo estipulado por Dios y vayan ante notarios? Algunos dicen, no, pero es que casarse es gratis, porque es un trámite ante el gobierno. Bueno, quizás te dijeron que era gratis, pero te requieren que pagues primero una inscripción del matrimonio en el registro civil y luego ya con el pago de esa inscripción entonces ya puedes ir con el juez a que te case en teoría gratuitamente. Y eso sin tener contrato prenupcial o capitulaciones. Y los matrimonios de comunidades rurales y de pobreza extrema, donde los niños andan descalzos y semidesnudos y los padres también, tratando de conseguir de alguna manera incluso pidiendo limosna, aunque sea un pan para toda la familia, y a los cuales un misionero les llevó hasta allá, hasta esos recónditos lugares, les llevó el evangelio. ¿Esos qué? Los religiosos que llaman pecadores a todo el mundo también van a llamar a pecadores a todos esos pobres que no tienen ni para comer y que por supuesto no van a tener para una inscripción de un supuesto matrimonio en el registro civil. ¿Los religiosos les van a dar el dinero? ¿O simplemente se van a limitar a decir que son unos pecadores esos pobres? Y también van a decir que ahora les van a negar el bautismo por tener la desgracia de ser pobres y de no poder pagar un registro civil. Entonces, que se queden sin bautismo, ¿no? Nada más para que los religiosos fariseos estén bien contentos y tengan sus almas tranquilas y se sientan en paz con su fariseísmo y se sientan santos. Son necios y duros de corazón. ¿Y qué nos van a decir también de las personas que viven, por ejemplo, en tribus o en las selvas, donde algún misionero osado y valiente se atrevió a llevarles el evangelio, y donde esa tribu no tiene ni siquiera reglas, ni jueces civiles, ni nada, donde todo mundo nada más toma mujer y ya, como de hecho es bíblicamente? Ahí que, cuando los de esa tribu se conviertan a Cristo, los religiosos y fariseos van a negarles el bautismo, o van a negarles participar de la cena del Señor solo porque no tienen su famoso papelito firmado, o van a llevarles un juez civil hasta allá, hasta la selva del Amazonas, por ejemplo, para que los haga firmar un papel. ¿O cómo le van a hacer para que esas tribus se casen por lo civil con una firma? Entonces, en ese caso, para ellos, esa tribu que se convirtió a Cristo está en pecado, aunque hayan recibido el Espíritu Santo de Cristo por entregarse al Evangelio. Y si les damos la razón, entonces nos sentamos a esperar a que ellos vayan y casen por lo civil a todas esas tribus de las selvas y de lugares recónditos. O entonces también esperamos sentados a que ellos vayan a darles todo el dinero que necesitan las comunidades pobres, paupérrimas, que no tienen qué comer, para que entonces ellos ya les den para su matrimonio civil y su firma y su registro. O para ellos solamente se trata de acusar de pecadores a todo mundo, pero jamás de hacer algo o de dar respuestas bíblicas, ni soluciones prácticas, por cierto. Ya quisieran tales fariseos tener la mitad de la santidad y de la obediencia de aquellas tribus cristianas, porque todos ellos dan muchísimos más frutos de santidad para Cristo, aunque por el lugar donde están no han firmado nada para tomar una mujer. Y bueno, ahora pasemos a explicar el grande error de aquellos que citan Romanos 13, 1 al 6 para defender la firma ante un registro civil, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Bueno, punto número 1. Yo creo que todo aquel que es entendido ya se habrá dado cuenta con lo que hemos explicado, que el matrimonio civil no es una ley que el Estado haya emitido para obligar a la gente a que se case por lo civil a fuerza.
y por lo tanto no se desobedece ninguna ley cuando la gente no se casa por lo civil, sino que solamente se une solamente así, sin firma. El que es entendido sabe muy bien que en su país, su gobierno no ha emitido un decreto o una ley que diga, a partir de ahora es una ley que la gente que quiera tener cónyuge tiene que obligatoriamente firmar un convenio civil o de lo contrario incurrirá en un delito que será sujeto de cárcel o de multa. Todo entendido sabe que no es así. Y al no ser así, no se incurre en ninguna falta ante ninguna autoridad cuando se unen las personas sin firma. El entendido sabe que el matrimonio civil es un convenio voluntario y opcional que el Estado ofrece a las personas que quieran, óigalo bien, que quieran adherirse a esa opción de poder firmar un convenio y de pedir que el Estado sea testigo para que obligue al cumplimiento de ese convenio. Y no es un decreto que obligue a la gente a casarse y a firmar con un convenio civil a fuerza. ¿Por qué los contenciosos no pueden entender esto tan sencillo? ¿Por qué les gusta poner tropiezo a todo mundo? Si siguen en esa absurdez, cualquiera de nosotros podría acusarlos a ellos de ser unos pecadores y desobedientes a las autoridades. Porque, por ejemplo, en mi país hay una ley que dice que todo aquel que quiera poner un restaurante de tacos tiene la obligación ante el Estado, obligación legal, de declararlo ante las autoridades fiscales y hacendarias. Entonces, yo puedo decirle a cualquiera de esos acusadores, eres un pecador. Porque la Biblia dice en Romanos 13 que hay que obedecer a las leyes del país y a las autoridades. Y es una ley que el que quiera poner un puesto de tacos debe de declararlo primero y anunciarlo a las autoridades. Y yo no veo que tú tengas un registro como taquería. ¡Pecador! Estás desobedeciendo las leyes. Obviamente esa persona me va a decir, oye, bueno, espérate, pero si yo no quiero poner una taquería, la ley dice para el que quiera hacerlo y yo no quiero. Entonces, ese que quiera debe de sujetarse a las leyes del Estado respecto a las taquerías, pero yo no quiero. Yo no quiero poner un restaurante y una taquería, a mí no me aplica esa ley. Bueno, pues sí, así es, pero exactamente igual ellos están haciendo con esta necedad y deben de entender su error. El matrimonio civil no es un decreto del Estado que obliga a toda la gente a que a fuerza se vaya a firmar un papel, sino que, al igual que la cuestión de los restaurantes de tacos, del ejemplo, son leyes que tienen que observar y cumplir como leyes, solo aquellos que quieran y que deseen voluntariamente tener un convenio civil ante el Estado. O solo los que quieran abrir una taquería, como en el ejemplo. Y los que no, pues obviamente que no están obligados por ninguna ley que esté dentro de ese convenio civil. Y hasta aquí muchos siguen en contienda y en necedad sin entender de razones y argumentos. Bueno, pues les vamos a dar un argumento más entonces. Veamos, punto número 2 sobre esto de Romanos. En casi todos los países donde haya convenio civil de matrimonio de parte del Estado y que tengan leyes que rijan esos convenios, resulta que también hay en esos países leyes, óiganlo bien, lo voy a decir en voz alta, leyes que regulan y legislan a las uniones de parejas que no firmaron convenio civil. Leyes que legislan la unión libre. Así que incluso está mal llamarle unión libre, porque ¿libre de qué? ¿De las leyes? No. Hay leyes que regulan esas uniones. En tu país, mi amado hermano, que te gusta la contienda, en tu país, al mismo tiempo que hay leyes sobre el convenio civil de matrimonio, hay también leyes que legislan la unión libre y que le dan a esas personas obligaciones y derechos respecto al Estado, respecto a ellos mismos, respecto a los hijos, respecto a los bienes, y esas leyes los consideran también familia o cónyuges. ¿Cómo la ves desde ahí? Que tú no lo hayas sabido, bueno, ese no es problema nuestro, pero en tu país existen leyes para la unión libre sin convenio de firma civil. Incluso el Estado da, si se le solicita, una constancia de relación marital en unión libre, por el Estado. En algunos estados le llaman constancia de concubinato, pero ese solo es un término errado. En realidad, concubinato nada tiene que ver aquí en términos bíblicos y las concubinas bíblicas y el concubinato bíblico. Ese tema, por cierto, lo vamos a ver después en los videos que siguen. Así que también los esposos que no firmaron acta civil pueden tener un papel si se lo piden al Estado, que los reconoce como pareja en relación marital de libre unión, y lo da el Estado mismo si es que el Estado lo requiere para algún trámite o algo así. ¿Dónde está entonces que eso de que ante las leyes no son esposos si no tienen un convenio firmado de sociedad civil? Esa constancia de libre unión también está bajo las leyes del Estado. Y esas leyes, mi hermano, yo te voy a platicar tan solo de aquí en México, pero en tu país va a ser igual, yo te lo aseguro. Esas leyes, con acta de constancia o sin acta de constancia de unión libre, esas leyes les amparan, protegen y les dan derecho a esas parejas, por ejemplo,
para tener seguro social o derecho a pensiones y a muchas otras cosas de las cuales también gozan los que firmaron el convenio civil, porque son leyes para la unión libre, leyes. Ahora recordemos Romanos 13, que te gusta mucho citar, y que obviamente hay que atender y obedecer, pero en el contexto adecuado, no en el contexto torcido. Recordemos que tú me decías muy enfáticamente que Romanos dice que hay que sujetarse a las leyes y autoridades del país y a las autoridades terrenales. Ahora bien, estas leyes que te acabo de mostrar, que regulan la libre unión, son leyes y están en tu país. ¿Ya las obedeciste? O sea, ¿ya te uniste en unión libre? Porque es una ley, según tus propios argumentos. ¿O estás en desobediencia a las autoridades y leyes terrenales y en desobediencia a Dios? Si es una ley, ¿por qué estás desobedeciendo esa ley y no te has unido en unión libre? ¿Y por qué acusas a otros de desobedecer la otra supuesta ley, en el caso del matrimonio civil? Confirma. Ambas amparan y obligan a las personas en su respectiva unión, tanto con firma civil como en unión libre. ¿Cuál de las dos leyes sí se debe de obedecer y cuál no? Porque ambas son leyes. Y esto te lo digo, mi amado hermano, nada más de manera irónica, porque en realidad no son leyes que obligan, sino derechos que se tienen. Yo las menciono como leyes de manera irónica, nada más para derribar tu argumento, pero en realidad solo pasarían a ser leyes cuando alguien se quiere adherir a los derechos de una u otra. No son leyes decretadas para obligar a las personas a casarse a fuerza con una firma o a casarse en unión libre. Por favor, ya entiéndelo, mi amado hermano, ¿por qué ese afán de necedad y de contienda? No te la puedes pasar toda la vida repitiendo un argumento vano e infantil como eso de que hay que obedecer a las autoridades. Ese verso sí es palabra de Dios, pero no aplica nada más donde nosotros queramos. Si las leyes y autoridades terrenales te dicen que no se adorará a ningún Dios, ¿tú te sujetas y renuncias a Cristo entonces? Por favor, seamos entendidos. El sujetarse a las autoridades solo aplica para todo aquello que no contradiga los mandamientos de Dios. O en este caso solo aplica solo si las autoridades me pusieran una ley que me obligara a eso. Pero si las autoridades me están dando a elegir, ¿por qué tú con tanta necedad y fariseísmo a fuerza le quieres imponer al pueblo de Dios tu ley? Tu ley de que según tú es una ley el firmar un acta de sociedad civil para casarse. Será una ley tuya, porque del Estado no es. Es una imposición tuya. Imposición y mandamiento de hombres que quieres agregarle a la palabra de Dios. Porque las autoridades no me están obligando ni a mí ni a ti a que a fuerza te cases firmando un papel. ¿Has visto acaso a alguien que ya metieron a la cárcel porque está en unión libre? ¿O ya viste que a alguien que viva en unión libre las autoridades lo hayan multado porque está desobedeciendo la ley o un decreto? No, ¿verdad? ¿Y por qué será? Si es una ley que obliga, entonces ¿por qué no hay pena contra ella ni un castigo? ¿Por qué el Estado no les imputa la comisión de ninguna falta o delito? Pues porque debes de entender que no es una ley que obliga a casarse y por lo tanto nadie está desobedeciendo al Estado cuando vive en unión libre. Y de esta manera te demostré con Biblia y con hechos legales incluso que estás errado en tu argumento de repetición de Romanos 13. Pero permíteme agregarte un anexo que seguramente va a confrontar a muchos acusadores que dicen que los hermanos santos que no firmaron una firma civil están en pecado. Punto número 3 sobre Romanos 13. Ahí juntito donde dice sujétese toda persona a las autoridades, ahí juntito, y hablando de lo mismo sobre obedecer a las leyes, en el verso 6 y 7 dice, pues por esto mismo pagáis también tus impuestos. Y el siguiente dice, así que pagad a todos lo que debéis, el que tributo, tributo, el que impuesto, impuestos, etcétera, etcétera. Estás pagando. Y además pagando bien, sin fraudes y sin triquiñuelas ni engaños fiscales, tus impuestos a las autoridades. Porque conozco miles y miles de falsos cristianos que no pagan sus impuestos. Y cuando algunos de ellos dicen que los pagan mañosamente, metiendo gastos que no son, facturas falsas y haciendo fraudes al Estado y robándole a la nación y atentando contra las autoridades y contra Dios, cometiendo robo y fraude. Y la mayoría de falsos cristianos andan en lo mismo. Te lo digo porque yo los conozco. Casi todos ellos andan acusando de pecadores a todos, y en este caso a los que no firmaron un convenio civil de matrimonio, les llaman pecadores ante Dios, y argumentan con Romanos 13 que hay que sujetarse y obedecer a las autoridades, pero no quieren ver ni aceptar que ellos están desobedeciendo a las autoridades siendo pecadores, falsos y fraudulentos delante de Dios por no pagar, y además pagar bien sus impuestos como se debe. Pero eso sí, acusando a todo mundo. Yo le sugiero a algún hermano que lo acusen de fornicario y de pecador porque no tiene una firma y no está obedeciendo a las autoridades.
en tanto no muestre su acta civil de matrimonio, le sugiero que, al tal que le acusan, le pida su acta de declaración de impuestos al corriente y sin fraudes. Si no puede mostrarlo, entonces están en hipocresía y en fariseísmo, acusando a todo mundo, pero no se acusan ni se juzgan ellos mismos. Sé que quizás no todos tendrán esta falta. Gloria a Dios por los hermanos que están correctos en esto. Pero es bien sabido que el resto y la mayoría anda mal en estas cuestiones. ¿Dónde está tu santidad y tu celo a la obediencia a las autoridades de Romanos 13 si ni siquiera pagas bien tus impuestos? Bueno, ya para terminar, solamente diré los dos únicos casos en los cuales te dije al principio que sí sería recomendable y casi obligado el que alguien se casara por lo civil, porque si no lo hace, entonces en esos dos casos sí sería pecado. Aunque no de fornicación, pero sería pecado. Veamos. Si fuera el caso que en algún país, en tu país, por ejemplo, si hubiera una ley por parte del Estado que no solamente ampare a quien quiera firmar un convenio civil, sino que esa ley realmente sí obligara a la gente a casarse con firma ante el Estado, que sea obligado y penado, entonces ahí sí, mi amado hermano o hermana, tú tendrías que casarte a fuerza firmando un papel civil. Y ahí ya no sería solo opcional o recomendable, sino que ahí sí sería obligado, para que de esta manera entonces estés cumpliendo con Dios en el asunto de sujetarte y de obedecer a las autoridades terrenales. Pero en este caso sí sería una ley que te está obligando a hacerlo. Si no lo hicieras y solamente tomaras mujer sin firmar, sí serían esposos delante de Dios de cualquier forma, porque la unión la hace Él, como ya lo hemos visto cuando uno toma mujer por esposa. Pero aunque ya sean esposos ante Dios, si un país obliga a fuerza a que la gente firme para ser considerados ante el Estado como un matrimonio, si no firmaran, ¿serán esposos ante Dios? Sí, pero esposos desobedientes a las leyes terrenales. Y tampoco estarían en fornicación, pero sí en otro pecado, pecado de rebeldía ante Dios que ordenó en Romanos 13 sujetarse a las autoridades. Y en rebeldía ante las autoridades también, ante las cuales te habrás convertido en un delincuente en ese caso. La falta y el pecado serían desobediencia y rebeldía, delincuencia, pero no fornicación, porque ante Dios de todas maneras serían esposos. Y en esos casos, a quien no quiera cumplir con ello, pues será un mal cristiano y será rebelde ante Dios y quizás va a recibir condenación al infierno si no se quiere volver de ello. Pero el juicio que recibirá, que lo condene, no va a ser el andar en fornicación, sino de haber andado en rebeldía él y su esposa ante las autoridades terrenales. Ese sería el primer caso. Y el segundo caso en el que sí sería necesario casarse por lo civil y que no hacerlo sería un pecado, aunque no pecado de fornicación, pero sí pecado, es el siguiente. Toda persona cristiana que pudiendo, atención, pudiendo, o sea que tiene todas las posibilidades, tanto económicas como sociales como legales, que no tiene ningún impedimento, y que tenga a su alrededor cristianos débiles en la fe, cristianos indoctos que no conocen esta doctrina y que se están tropezando con cualquier cosa, o cristianos nuevos que por no conocer y por su débil condición de fe se pueden tropezar, pensando ellos que tú pecas si no firmas, y que empiezan a murmurar, pecando ellos contra ti por ello, y empezando ellos a perderse por esos pecados. El cristiano que esté en esa condición y que pueda hacerlo, y que además ya conoce esta doctrina que estamos dando hoy, debe de casarse por lo civil para quitarles el tropiezo a los débiles en la fe y no pecar contra Dios de falta de amor a los hermanos débiles. Y dije a los hermanos débiles, que son indoctos, porque son nuevos y porque apenas empiezan a aprender y no saben estas doctrinas. Pero no aplica para darles gusto a los que solo son contenciosos y que con nada están a gusto ni aunque les explico no la doctrina. Porque ellos no es que son débiles, solo son necios y contenciosos. De hecho, ellos mismos se autonombran sabedores de la palabra y defensores de la doctrina, puesto que se ponen a debatir. Luego entonces no son débiles e indoctos, solo son contenciosos. Y nosotros no estamos para darle gusto a los necios y contenciosos, solo para que ellos se queden conformes y tranquilos con sus doctrinas cerradas, no. Pero en cuanto a quitar tropiezo a los verdaderamente débiles y nuevos en la fe, ahí sí es un mandamiento de Dios el hacer o el abstenerse de hacer algo para que no se pierdan. Dice así en 1 Corintios 8:9 en adelante. Pero mirad que esta libertad tuya no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el verso 11 dice: y por el conocimiento tuyo entonces se perderá aquel hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando tú contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es ocasión a mi hermano de caer,
no comeré entonces carne jamás para no ponerle tropiezo a mi hermano. En ese contexto Pablo está hablando solo de la comida y de la bebida, pero en lo espiritual, todo el que sea espiritual va a entender que aplica para cualquier otra cosa a la que nosotros tengamos derecho de hacer, porque nos sea lícito, pero que sin embargo, que nuestra libertad pueda hacer que hagamos tropezar a algunos hermanitos débiles y tiernos en la fe, que se podrían apartar de Cristo o tropezar pecando contra nosotros, y a los cuales nosotros por amor debemos de cuidarles absteniéndonos de hacer aquello que les iba a hacer tropezar. O haciendo eso que no estábamos obligados a hacer, pero que podemos hacer y que nada nos quita y nos cuesta con tal de que ellos no se aparten del Evangelio ni de Cristo, porque nosotros les amamos. Y por eso dije que para el que puede y que no tiene impedimento, al tal, nada le quita con casarse por lo civil para evitar tropiezo a los débiles. Pero tampoco podemos pedirle lo mismo al hermano que no puede hacerlo y que tiene impedimentos, como aquellos de las tribus o de los pueblos de pobres que no tienen ni para comer. No les vamos a decir que dejen de comer aún más y que ahorren para su inscripción en el registro público solo para que otros no se tropiecen, que dejen de comer ellos, ¿no? No, obviamente que ahí le toca a los que sean espirituales sobrellevar las cargas de esos débiles y de esos pobres. Romanos 15:1 dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero al igual que en el caso anterior, en este segundo caso, la persona que teniendo los recursos y no perdiendo nada con ir y casarse por lo civil, y no quisiera hacerlo, ya conociendo esta doctrina, a pesar de que sabe que algunos se podrían tropezar y apartar de Cristo, el tal, como lo dice el verso 12 de Corintios 8, peca contra Cristo por herir la débil conciencia de los hermanos débiles por los que Cristo murió. Y nótese que dije ya 2 veces que los hermanos que están en esta condición y que ya sepan esta doctrina, porque habrá muchos en algún lugar del mundo en este momento que podrían casarse sin problema quizás, mas no lo hacen porque no conocen esta doctrina. Y hasta cierto punto ellos no están en rebeldía o en desobediencia a esto, porque aún no lo saben o aún no lo habían comprendido. No estarían pecando por ello. Pero cuando ya lo sepan, por ejemplo por ver este video o porque alguien se los explique, y pudiendo, no quieran hacerlo solo por capricho y orgullo, sabiendo que algún débil se puede tropezar y apartar de Cristo, entonces sí pecarían contra Cristo y contra los hermanos débiles por falta de amor a esos hermanos débiles. Y al igual que en el caso anterior, el pecado no sería de fornicación, porque matrimonio ya es delante de Dios con su cónyuge. El pecado sería desobediencia delante de Dios y falta de amor a los hermanos débiles. Porque ya sabiendo esta doctrina no quiere hacerles un bien para quitarles tropiezo, pudiendo hacerlo y no teniendo impedimentos. Pues escrito está en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo demás, mis hermanos, si no es ninguno de tus casos estos 2 que acabamos de ver, si no hay hermanos débiles o nuevos en la fe que se estén tropezando, y si solo los que te rodean son cristianos que dicen ser de Cristo desde hace tiempo y que aún quieren ser indoctos por falta de amor a Dios y su palabra, y que solo son contenciosos, o que simplemente tus condiciones no te permiten casarte por lo civil, pues en esos casos no te preocupes, porque no estás pecando, ni de fornicación, ni de otra cosa relativa a este tema, porque no está en tus posibilidades el hacerlo, ni es un mandamiento de Dios. Cumple con todo lo que Dios sí te ordenó como esposo y como esposa. Ama a tu esposa como vaso más frágil, y tu mujer respeta y obedece a tu marido tal como lo ordena Dios. Honremos a Dios como verdaderamente Dios dice que se le honra, como un matrimonio bíblico, santificarse más en la verdad y en la santidad, y no en la religiosidad y tradiciones y rituales que Dios nunca ordenó. Todo el que quiera y el que pueda es libre de casarse por lo civil y también por la iglesia, tema que veremos más adelante, aunque tampoco es obligatorio el ritual religioso, pero el que pueda y quiera hacerlo, que lo haga. Por eso es libre en Cristo. Yo lo recomiendo bajo los preceptos vistos hoy, si es que se puede. Pero el verdadero matrimonio bíblico y santo es mucho más que solo sentirse santos por firmar un papel. Si las personas con firma, o tú que no tienes firma civil, no obedecen a Dios en todas las demás áreas, poniéndolo por primero, trabajando para su obra, dándole frutos dignos de arrepentimiento y andando en amor y en santidad, de nada les servirá un papelito firmado, porque con eso no se entra al cielo. Hay que vivir en verdadera santidad, porque escrito está, sin santidad nadie verá al Señor.